¿no? De hecho, a otro grupo, ¿no? De los que no hacían las tareas. Esa es otra historia. El punto es que lo mismo pasa aquí. ¿Listo? Van a aprender, van a estudiar, hacemos el mismo esfuerzo de venir de lejos, a veces venimos a clases cansados, no almorzamos, y al final van a salir algunos con buena nota, recibidos, qué sé yo, 100 en farmacología, etcétera, etcétera. A otros les irá peor, mejor, intermedio y así. El punto es que van a salir y al final se van a hacer la misma pregunta, ¿ok? ¿Para qué tanto problema, no? Me he titulado, sí, juro, juramento, fotos aquí, fotos allá, y otra vez, ¿no? O sea, va a ser un momento alegre, no digo que no, el esfuerzo siempre hay una recompensa al final, pero luego, ¿para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo? Entonces les adelanto un poco esa parte, ¿no? Las notas usualmente, en la mayoría de los casos, no siempre refleja lo que uno puede hacer afuera. Y tienen que ser conscientes de esto ahora, porque si no se van a decepcionar, sobre todo en nuestro país. Hay mucha brecha entre lo que sabes y lo que puedes hacer con lo que sabes. Es una de las cosas que ustedes tienen que ser conscientes para adelantar. Pero que nos distrae mucho. Esto nos distrae de lo que queremos hacer, de lo que, etcétera. Ese es el punto. Entonces, da igual, van a tener, yo por ejemplo, en biología molecular me saco 60 en la facultad. Ese 60 me ha costado, porque no sabía para qué estaba llevando todo esto, ni para qué me servía, solo hecho por cumplir. Hasta que después he empezado a entender, y me ha empezado a gustar, y a partir de ahí le he dado un sentido a lo que estoy haciendo. He empezado a aprender para resolver cosas, para aplicar. Entonces, si se fijan en el último examen, hemos tratado de hacer eso con algunas preguntas, puesto un contexto. De hecho, el caso clínico 3 era muy parecido a lo que van a tener que hacer más adelante, como control de calidad microbiológico, que es una de las cosas más útiles en microbiología, y eso lo hemos dicho al inicio. Entonces, nuevamente sean conscientes, yo les estoy diciendo, van a necesitar eso, no les estoy dando así, vamos a llevar y ya está, ¿no? Y las preguntas tampoco van a ser inciso A, B, responda, no. En algún momento van a tener que resolver, van a tener que utilizar eso que saben afuera. Y ahí va a dar igual que tengan 100, 200, si tienen 100 en microbiología y no saben responder eso, nadie les va a decir, tenía 100, te mereces una segunda oportunidad. ¿Se entiende? No va a haber nada de eso. Entonces, ahora mismo estoy leyendo los expresores, nadie puede justificar, es una pena, digamos, una pregunta de ¿qué medio utilizas y justifica, defiende hasta la muerte todo lo que sabes sobre ese medio, aunque te equivoques? Nada, no hay base, no hay relación, no hay nada. Y no sé si es porque las clases eran virtuales, tampoco le podemos echar al resto de las cosas todo el tiempo, por la virtualidad y demás. Hemos sido considerados con el tiempo, hemos dicho, bueno, ha habido problemas, daremos más tiempo. Aún así no encuentro una respuesta hasta el momento. Llego más o menos un poquito por la mitad. Ya voy a ir leyendo el resto de cosas. Veo hojas en blanco, solo tienen el nombre. ¿Listo? Entonces digo, ¿para qué tanta hoja? No, pobres árboles. ¿No? ¿Tiene? ¿Listo? Entonces, sobre eso un poco piensen todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer con lo que estoy aprendiendo? O si no, van a venir y en automático van a empezar a recibir, llenar exámenes, sacar buenas notas, aprobar, estudiar, leer, y nunca se van a preguntar eso en ningún momento. No a todos les va a gustar microbiología, pero cumplan con los requisitos al menos, lo mínimo. ¿Listo? Quizás les gusta otras materias, y de igual manera van a encontrar problemas en las otras materias y se van a ir preguntando todo el tiempo lo mismo. ¿Ok? Nada más, entonces, poquitos recuerden eso, ¿qué puedo hacer con lo que sé? Otra de las cosas que hoy se van a dar cuenta en esta clase, mientras más detalles aprenden, más dudas van a tener. Y eso es otra de las frustraciones que hay en los exámenes. Ejemplo de esto. Digamos que hablamos de mecanismo de acción de la ciprofloxacina. Yo les hago una pregunta cerrada, no abierta, de selección múltiple. Y les pongo la ciprofloxacina, ¿no? Seleccione el blanco de unión de la ciprofloxacina. Yo les pongo opciones, les pongo DNA polimerasa, les pongo glicasa, les pongo primasa, les pongo topoisomerasa y les pongo ribosoma, digamos. ¿Cuál responderían? Es ahí donde yo me empiezo a hacer preguntas. ¿Listo?
En bacterias, la topoisomerasa, que es el blanco terapéutico de la cipro, es la topoisomerasa 2, que se llama también girasa. Y en gram positivos incluso puede ser la topoisomerasa 4. Y en las opciones solo dice topoisomerasa, no me dice si es la 1 y la 2. ¿Se entiende? ¿Será esa o será? Porque coloquialmente es girasa, como se llama en bacterias. Topoisomerasa es el término que se reserva para eucariotas. Entonces me voy a cuestionar tantas cosas que en las opciones voy a responder ninguno y va a estar mal, porque el docente dice que es topoisomerasa y ustedes le van a decir, pero hay la 1, la 2, la 4 en bacterias se llama girasa. No. ¿Se entiende? Ese problema también van a tener. Por eso mismo que en muchos exámenes van a ver ese tipo de discrepancias y tienen que ser capaces de explicar, justificar, solucionar. De eso se trata. Por eso no me gustan mucho las preguntas cerradas, porque siempre hay ese tipo de ambigüedades. ¿Listo? Y aunque no lo crean, todo ese tipo de ambigüedades yo las he sufrido también en los exámenes, tanto en pregrado como ya después, ¿no? Al regresar de un examen de competencia, dicen, no, pero si es así, si no es así, en el ABAS dice esto, en el Janeway dice lo otro, el factor del complemento C3A, en uno es C3A, en el otro es C3B, ¿a cuál se refiere? ¿Se entiende, no? Es complejo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso en todo lo que hemos aprendido. Antibióticos, continuaremos. Hemos visto inhibidores de la pared y hemos visto un resumen, ¿no? Este era el grupo más amplio, ¿no? Inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. Aquí tienen una lista de todo lo que hemos visto, los grupos: beta-lactámicos, monobactam. ¿Qué más? Entre los beta-lactámicos estaban todos estos, ¿recuerdan? Los 3 grupos: aminopenicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. Todos se pueden usar solos o con inhibidores de beta-lactamasa, como lo que se utilizaba, ¿ok? Luego están los monobactams, que también son penicilinas, beta-lactámicos, estos. Sin embargo, estos tienen otra estructura química, se utilizaba principalmente en personas que tenían alergia, ¿no? A reacciones alérgicas, algunos de estos. Ya lo hemos visto un poquito, había que saber eso. Y luego están estos 3 grupos: glicopéptidos, polipéptidos, general, vancomicina, vancitracina, que también hacen lo mismo. Esto ya lo hemos visto, no vamos a volver a preguntar. Luego hemos hablado de los que participan o alteran todo lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos, y ahí estaban el ejemplo de la cipro, ¿no? Que están las quinolonas, desde la primera hasta la 4ª generación, y las de la última, las avanzadas. Todas estas inhiben a la DNA girasa gram negativos o a la topoisomerasa 4 en gram positivos. ¿Listo? Eso. Tenemos las rifamicinas y los nitromidazoles, que también hemos visto mecanismos de acción. Tratamiento de micobacterias, ¿se acuerdan? ¿No? Que no se utiliza como monoterapia, etc. Todo tiene que ver con el metabolismo del DNA. ¿Okay? En el caso de los nitromidazoles, eran prodrogas, se metabolizaban y generaban especies reactivas que justamente dañaban el DNA, ¿no? Producían oxidación, aniquilación. Ahora pasamos a este grupo, un poco haciendo el resumen. Vamos a empezar con síntesis de proteínas. Todos los fármacos que alteran, inhiben, de hecho esta palabra es un poco restrictiva, inhibir, pone alteración en general, ¿no? Participan en todo lo que es la síntesis de las proteínas. Entonces, para entender eso tenemos que recordar síntesis de proteínas, esto ya lo hemos visto. Traducción, en la traducción tenemos un RNA mensajero, que está en el diagrama, y un ribosoma. En bacterias, los ribosomas tenían su unidad 30 y 50, la grande y la pequeña, ¿no? Entonces aquí está la 30, que es la pequeña. ¿Por qué estaré resaltando la 30? Porque es ahí donde justamente actúan el primer grupo de antibióticos que alteran la síntesis. En este caso vamos a hablar de los aminoglucósidos. Ese es el primer grupo. ¿Listo? Entonces normalmente la bacteria, en este caso el ribosoma, reconoce el RNA mensajero. Aquí que tenemos que saber, el único RNA que se traduce y se convierte en una proteína, el único es el mensajero. Entonces un ribosoma, que es esto, tiene que tener la capacidad de reconocer a un RNA mensajero de otros tipos de RNAs. Hay varios RNAs que no se convierten en proteínas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estas dos subunidades es la que reconoce cuál es un RNA mensajero y cuál no es un RNA mensajero? Esta, ¿no? 30S. Y para reconocer al RNA mensajero, este 30S, ¿de qué estará hecho? Un ribosoma.
proteínas ribosomales y RNA ribosomal. Combinamos ambos y tenemos un ribosoma. Eso quiere decir que eso está hecho de proteínas y RNA también, RNA ribosomal. Y justamente es ese RNA ribosomal de la subunidad 30S, el RNA. Sabemos que un RNA tiene bases, ¿no? Se une por complementariedad de bases. Ya sabemos qué es complementariedad: adenina con timina, guanina con citosina. ¿A qué RNA se unirá por complementariedad? Al mensajero. Es así como esta subunidad puedes reconocer un RNA mensajero y decir, este es un RNA mensajero, lo traduciremos en proteína. ¿Listo? Eso es lo que hace la subunidad 30, es reconoce y empieza la traducción. Otra cosa importante en la traducción, sabemos que un RNA mensajero se lee de 3 en 3, ¿no? Tenemos 3 bases que significan un aminoácido, otras 3 bases, otro aminoácido, ¿cierto? Cada triplete de bases se llama codón, entonces esa es la forma en la que se lee. Por tanto, vamos a tener un crecimiento de una cadena polipeptídica que luego se va a plegar en una estructura secundaria, terciaria, hasta tener una proteína funcional que puede ser un enzima o canal. Esto participa en el crecimiento bacteriano y eso es lo que ocurre de forma normal en una bacteria. Un poco para mencionar unas características. Los aminoglucósidos, entonces, el grupo de aminoglucósidos, ¿qué hará un aminoglucósido? Es esto un aminoglucósido, esta es su estructura. ¿Okay? ¿Dónde dice la flechita que interacciona el aminoglucósido? En 16. El RNA ribosomal 16S, ese RNA, que justamente se encuentra en qué subunidad? 30S. 30S. ¿Qué hacía la subunidad 30S? Reconocía al RNA mensajero, participaba en eso, en reconocerlo, ¿no? Y participa en el inicio de la traducción. Si un aminoglucósido se une a este RNA, que es lo que hace, interacciona con el RNA, pasará con la traducción. Entonces ahí entra lo curioso, ¿ok? Hemos dicho que el RNA se lee, ¿no? De 3 a 3. Cuando este aminoglucósido, ya vamos a ver con nombre y apellido, se une al RNA mensajero, al RNA ribosomal de la subunidad 30S, lo que hace es pues que este ribosoma lea mal el RNA mensajero. ¿Okay? Y eso se llama como desplazamiento del marco de lectura. Yo tengo un marco de lectura 3, 3, 3. ¿Qué pasa si empiezo desde aquí? Los grupos de 3 van a ser distintos, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Okay? Vamos a ir avanzando. Misreading, reading es leer, ¿no? Entonces hay un error en la lectura del RNA mensajero. Eso es lo que hace un aminoglucósido. Por tanto, mecanismo de acción, se une al RNA, pueden poner en términos generales si no se acuerdan los números, pero al menos redacten una oración que tenga algo de sentido. Se une al RNA ribosomal de la subunidad pequeña. ¿A qué RNA ribosomal? RNA ribosomal bacteriano, estamos hablando de bacterias, ¿no? En eucariotas también hay ribosomas, también tienen RNA, etc. ¿Y qué es lo que promueven? Una falla, una alteración en que la lectura del RNA mensajero. El ribosoma ya no lee bien el RNA mensajero y que como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Si leyendo de forma correcta este RNA mensajero, la bacteria produce una proteína funcional, si el ribosoma lee mal el RNA mensajero, ¿qué va a producir? Defectuosas. Muy bien, eso es lo que va a producir. Ya vamos completando el mecanismo de acción. Y todo es un poquito relacionado, no estamos saltándonos de una cosa a otra. Por tanto, una bacteria que ha sido tratada con un aminoglucósido, debido a ese mecanismo de acción que tiene, va a empezar a sintetizar proteínas defectuosas. ¿Okay? No va a ser la proteína original, proteínas defectuosas, porque está leyendo mal el RNA mensajero debido al aminoglucósido que se ha unido al RNA ribosomal de la subunidad pequeña, que es la encargada de reconocer el RNA mensajero. ¿Listo? ¿Cuál será la consecuencia de esto? Tiene que haber una consecuencia. La bacteria va a empezar a acumular proteínas defectuosas. Y si ustedes recuerdan, en la síntesis de proteínas hay una ruta, ¿no?
traducción en el citoplasma. Esas proteínas, algunas veces en eucariotas, tienen un camino más largo, ¿no? Se va, por ejemplo, retículo endoplasmático rugoso, del retículo se va modificaciones, se va al aparato de Golgi, ¿no? Es expulsado en vesículas a distintos lugares. En bacterias no hay nada de eso, porque no tenemos ni retículo, no tenemos aparato de Golgi, nada de eso. Sin embargo, muchas de estas proteínas pueden migrar y se van a la membrana bacteriana. ¿Listo? Se anclan en la membrana. Y si son proteínas defectivas, ¿cuál será la consecuencia en la membrana? ¿Qué van a alterar la membrana? La Su estructura, ¿no? Van a alterar la estructura de la membrana y por tanto la bacteria terminará lisando. Destrucción de la membrana. Eso es lo que hacen estas proteínas, que se acumulan defectuosas, se van hacia la membrana, destruyen la membrana, alteran la estabilidad de la membrana. ¿Ok? Eso es lo que hace un aminoglucósido. Vamos a ver si hay algo más. ¿No? Entonces aquí es donde nace lo controversial, a lo que iba de que sabemos mucho, pero no sabemos nada, en algunos casos vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces la pregunta es, este fármaco que pertenece a los aminoglucósidos, que es un antibiótico, que un poco altera la traducción, estamos diciendo, no ya sabemos el mecanismo. ¿Será un bactericida o será un bacteriostático? Bactericida. Bactericida, muy bien. Eso es lo que porque si bien altera la traducción, la consecuencia final va a ser Membrana. y todos los fármacos que destruyen la estabilidad de la membrana, de la pared bacteriana, todos ellos son bactericidas. Este es un bactericida. ¿Listo? A eso va un poco porque habíamos hablado, ¿no? En términos generales. Si participa en la traducción, bacteriostático, hemos dicho, ¿no? ¿Ven cómo puede cambiar? ¿Listo? Este sí participa en la traducción, pero la consecuencia final es esto. Ya sabemos por qué. Proteínas defectuosas. Eso quiere decir que este aminoglucósido no necesariamente va a bloquear la traducción. No es que aquí se bloquea. La traducción va a continuar, pero va a promover esto. La mala lectura del RNA, y en consecuencia dará proteínas alteradas que al final va a desestabilizar o va a destruir la membrana. Muchas de esas proteínas van hacia la membrana. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? Eso ahora que han entendido ahora, tienen que ser capaces de explicarlo, de redactarlo, de un poquito leer. ¿Ok? De eso se trata un poco. ¿Tienen la imagen? Busquen mecanismo de acción de aminoglucósidos. Explícame con detalles, ¿no? Leen un poquito, asimilan y de eso se trata un poco. Yo más que todo facilito la idea general, ¿no? Ya después. Porque podría poner un párrafo y leer, ¿no? Y nos pasaríamos leyendo todo el día, porque no se trata mucho de eso. Ahí tienen el aminoglucósido. Si se fijan, su estructura es compleja y tiene oxígenos, nitrógenos. Es relativamente polar. Y todas las moléculas grandes, en este caso un aminoglucósido, no va a poder ingresar por difusión pasiva. No va a poder entrar. ¿Qué es lo que necesita? Transportadores, proteínas que específicamente se llaman porinas. Porinas bacterianas. Una porina es eso, ¿no? Una proteína que sirve de canal, en este caso para los aminoglucósidos. Aquí podemos ver la porina. Este es el aminoglucósido, la porina. Si ustedes ven este diagrama, ¿de qué bacteria estaremos hablando? ¿Gram positiva o gram negativa? ¿Cómo saben que es gram negativa? Por las dos membranas y el peptidoglicano delgado. Por eso hemos dibujado, ¿no? El primer examen hemos dibujado que igual tampoco han dibujado, ¿no? Era con pared delgada, decimos membrana externa, ¿no? Más o menos todo, tratamos de que todo tenga su razón de ser, no siempre logramos relacionar todo, ¿no? Al final, de eso sí. Listo, gram negativo. Entonces las gram negativas tienen porinas tanto en su membrana externa como en la membrana interna. Entonces si se fijan, entra el antibiótico. ¿Por qué necesitará entrar? Porque la traducción ocurre en el citoplasma bacteriano. Entonces si se queda fuera no funciona, tiene que entrar.
En otros casos, como los betalactámicos, aquí actuaba el fármaco. Solo tenía que atravesar la membrana externa. De hecho, los betalactámicos eran más eficientes en gram positivo, ¿no? Porque su pared estaba ahí expuesta, entonces podía llegar más rápido. En este caso, el aminoglucósido tiene que entrar hasta el citoplasma. Esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque muchas bacterias producen bombas de eflujo, se puede llamar, o bombas que saquen el antibiótico. Entonces, el antibiótico que está entrando lo saca y nunca llega al citoplasma donde cumple su función. ¿Okay? O en otros casos, ¿no? La porina, ¿qué es eso? Puede mutar, lo cierran, cerramos las puertas y no ingresa. Otra cosa importante, un detalle, aquí, esto también tiene mucho que ver con el mecanismo de acción. ¿Okay? Las porinas bacterianas, estas porinas que son transportadores canales, en el caso de los aminoglucósidos, para bacterias gram negativas, ¿okay?, necesitan un gradiente de electrones para funcionar. Ejemplo de esto que han debido ver, bomba de sodio y potasio. ¿Han visto esas bombas de sodio y potasio? Entran 3, salen 2, no sé, se cruzan, no es unidireccional, no es antiporte, ¿no? Entran 3, salen 2. Lo mismo pasa con estas porinas. Para que ingrese el aminoglucósido, ¿qué tiene que salir? Electrones. Entonces, la mayoría de estas porinas son dependientes del gradiente de electrones. Ahora voy a llegar al punto, no estoy explicando todo esto solo por los detalles, sino quiero llegar a algo que vamos a ver. ¿Listo? Electrones. La pregunta entonces, si estas porinas necesitan electrones para poder que el aminoglucósido ingrese, ¿de dónde vienen los electrones? Ahí tenemos que hablar de metabolismo. Muy bien, cadena de transporte de electrones. Muy bien, de ahí viene el gradiente de electrones. Y ustedes van a ver que en bacterias, todas las enzimas de la cadena de transporte de electrones se encuentran en la membrana interna. Aquí se encuentran. ¿Listo? ¿Y cómo funciona la cadena de transporte de electrones? A partir del MAT reducido, ¿cierto? Ese es el metabolito que se acumula en el metabolismo aerobio. Tenemos glucosa, glucólisis, ciclo de Krebs, y se va degradando, ¿no?, la glucosa. ¿Y qué es lo que acumulamos? Esto, NAD. Y este NAD, mediante toda esa cadena de transporte de electrones, se oxida, los electrones terminan convirtiéndose en agua, y al pasar por la cadena, pues estos electrones se van acumulando en este espacio. ¿Okay? En este espacio se acumulan, y es ahí donde las porinas utilizan este gradiente de electrones para sacar electrones y que el aminoglucósido pueda entrar. ¿Listo? Eso es lo que es. ¿Por qué hemos explicado esto? Mi pregunta será: ¿los aminoglucósidos serán eficientes en bacterias anaerobias? Falso, verdadero. Traten de relacionar. ¿Qué se tienen que preguntar? ¿En bacterias anaerobias habrá cadena de transporte de electrones? No. Entonces, si no hay, ¿el aminoglucósido podrá ingresar? No. Entonces, todos los aminoglucósidos no son buenos para tratar infecciones bacterianas causadas por bacterias anaerobias. ¿Listo? A eso me voy. Y esa es la razón. ¿Listo? Y eso es lo que un poco, cuando logramos entender por qué, es como que ya no solo lo memorizamos, sino, aminoglucósidos anaerobios, ¿no? Sin mnemotecnia todo el tiempo. De eso se trata esta parte. ¿Listo? Entonces, para anaerobios no. Para aerobios sí, es útil un aminoglucósido. Ahí ya podemos separar. ¿Listo? Eso, entonces, aquí está, ¿no? Metabolismo aerobio, es ahí donde se forma este gradiente de electrones que permite el ingreso de los aminoglucósidos a través de las porinas. Estas porinas dependen, ¿no?, del gradiente de electrones para que un aminoglucósido pueda ingresar. De hecho, no solo ingresan aminoglucósidos, pueden entrar otras moléculas también. La bacteria necesita, ¿no?, asimilar moléculas del exterior. Entonces es ahí donde aprovecha el aminoglucósido para entrar. ¿Listo?
¿no? Es como cuando estamos entrando todos y alguien se cuela, ¿no? Por ahí el aminoglucósido se mete, ¿no? Es eso, ¿no? Muy bien, entonces aquí tienen un resumen de los pasos de lo que ocurre con el aminoglucósido. Ingresa a través de porinas. El ingreso el transporte activo es dependiente de oxígeno. Ya sabemos por qué es dependiente de oxígeno, ¿no? Gradiente de electrones y todo eso. ¿Qué más? ¿Dónde se une? Actúa sobre la subunidad 30S, la pequeña, promueve un error en la lectura del RNA mensajero, porque se une a ese RNA ribosomal, 16S, produce proteínas anormales, por eso te lo he resaltado, que al final causan daño en la membrana bacteriana, ¿no? Y al haber daño en la membrana bacteriana, pues ingresan más aminoglucósidos, ¿no? Se vuelve todo un ciclo, y al final la bacteria muere. Como el efecto es daño en la membrana bacteriana, entonces por eso se considera a los aminoglucósidos como bactericidas. De eso se ha notado un poco para que sigan la idea, no lo he dejado fuera. ¿Okay? ¿Qué pasará con un gran positivo? Ya hemos visto lo que ocurre aquí con un gran negativo, las bombas, cómo ingresa y todo eso. Veamos la estructura de un gran positivo. Entonces, el aminoglucósido, ¿lo he puesto? Sí, tiene que entrar. Ahí está, tiene que ingresar, eso es un gran positivo. La porina está aquí, en la única membrana interna que tiene, porque no hay membrana externa. Entonces tiene que atravesar todo ese pared gruesa de peptidoglicano. ¿Podrá? Es como ir, no sé, a lo Justus en plenas vísperas de Navidad, con los brazos fracturados y yesado así, ¿no? Solo así por bajar. No se puede, pues es difícil que atraviese. Por tanto, cuando se trata de tratar bacterias gram positivas con un aminoglucósido, ¿qué tendré que debilitar primero? Peptidoglicano. Esto, ¿no? Echaré un gas en plena feria, unos agentes que voy a poder pasar. ¿Cómo debilito la pared? ¿Con qué otro antibiótico? Ya sabemos, antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana, sobre todo de las gram positivas. Un beta-lactámico en términos generales, ¿listo? Sin embargo, en combinaciones se utiliza más que todo glucopéptidos. Puede ser un beta-lactámico, pero bueno, en tratamiento se ha visto que un glucopéptido con un aminoglucósido van muy bien. Glucopéptido como el más conocido de los glucopéptidos, la vancomicina. Vancomicina con aminoglucósidos, lo que generalmente se da como tratamiento. La vancomicina es el gas, ¿no? Que va a dispersar toda la pared, ya sabemos qué hace. Ahí va a aprovechar, ¿no? El aminoglucósido y se va a colar por la porina y va a poder ingresar. ¿Listo? Ese es un poco el... Bueno, no puede ingresar por la pared. Entonces es ahí donde utilizamos eso, un beta-lactámico, lo utilizamos para que actúe sobre la pared. Y de esa manera nuestro aminoglucósido va a poder alcanzar la porina, va a poder ingresar. Entonces, como conclusión, hay una actividad de sinergismo entre un beta-lactámico y como los glucopéptidos con los aminoglucósidos. Estos se colaboran entre sí. Y ahí está. Como lo has mencionado, beta-lactámicos en general, cualquiera de los grupos, y glucopéptidos, como la vancomicina. ¿Está? Ambos colaboran. ¿Okay? Clasificación de los aminoglucósidos. Igual también son clasificados por generaciones. No vamos a hacer mucho énfasis en las generaciones, sino los nombres. ¿Okay? Noten que las de nueva generación, las últimas, estas son como las últimas, no se utilizan muy comúnmente, no vamos a tratar aquí en directo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos? Streptomicina, neomicina, kanamicina, son los más conocidos, los más clásicos, por eso son de primera generación. Sobre eso pasamos a la segunda, gentamicina, ¿no? Y generalmente hasta ahí suele llegar el tratamiento. Amicacina es muy raro utilizar. Sobre esto, aquí va un poco lo que les quiero comentar. Cuando estén en el último año van a hacer su internado. ¿Listo? Muchos elegirán industria, verán un poco el área de microbiología, control de calidad, los medios de cultivo, un poco verán y ahí cómo se hacen. ¿Okay? Ustedes recordarán algo, ojalá. Y otros irán, no sé, a Cosmil, por ejemplo. Hay gente que va a hacer su internado a Cosmil. Entonces, en ambos casos
tienen que sacarle provecho a lo que están haciendo, porque hay muchas cosas que no van a ver aquí, que quizás en industria y en farmacia hospitalaria van a poder ver. Enfoquémonos en farmacia hospitalaria. Van a hacer inventario el primer día, es como que, qué aburrido inventario. Pero a ver, verifiquen qué antibióticos se utilizan en el hospital. A diferencia de la farmacia, no sé, de mi zona, ¿no?, de la Buenos Aires, su inventario debe ser distinto. Con esa información tienen que salir, no tienen que ir nomás ahí a hacer inventario todo el día, a marcar tarjeta como marcamos con su razón. Un poquito yo les doy mi interés, mi enfoque, lo que a mí ahorita me interesa es esto. Ustedes tendrán otro interés, pero a ver, traten de encontrar eso. Inventario, antibióticos. ¿Habrá estos? ¿No habrá? Les pregunto. ¿Qué pasa si un paciente está en terapia intensiva? Porque van a ver en COSMIL ese tipo de casos, con alguna neumonía o alguna enfermedad bacteriana. ¿Qué tipo de antibióticos se utilizan en esos casos? Eso tienen que ver, eso ya lo van a revisar bien allá, para que tengan una idea de qué antibióticos se utilizan en hospitales, ¿no?, casos graves y en farmacia. ¿Okay? Con ese criterio tienen que salir. Y de eso se trata un poco. ¿Listo? Muy bien. Tenemos aquí un poco para qué sirven los antibióticos. Si se fijan, gram negativos, por lo que mencionábamos, ¿no? Solos, gram negativos, por las purinas, aerobios. Entonces aquí tenemos, ¿no?, los gram negativos de toda la vida, E. coli, Klebsiella pneumoniae, y esto, ¿no?, Mycobacterium. El Mycobacterium es un caso especial, no lo clasificamos como gram positivo o gram negativo, ¿no? Lo clasificamos de acuerdo a la tinción de Ciel-Nielsen, ¿no? VAR positivo, VAR negativo, bacilo ácido alcohol resistente positivo, negativo. Mycobacterium, habíamos hablado otro de los antibióticos que actúa sobre el Mycobacterium, que participa en el metabolismo del DNA, rifamicinas, el rifampin o la rifampicina. Habíamos hablado de eso, ¿no? Y habíamos dicho de que esta rifampicina pues se vuelve resistente a las bacterias de forma muy fugaz y que no se utiliza como monoterapia. Y es ahí donde se combina pues la rifampicina con estreptomicina para tratar Mycobacterium. Y ahí se pueden combinar hasta 3 antibióticos. Aquí estamos viendo la combinación. ¿Listo? Bueno, para eso. ¿Para qué cosas otros intermedios? Staphylococcus aureus resistente a meticilina, igual, ¿no? Su efecto es moderado porque se puede volver resistente. Ya vamos a ver cómo se vuelven resistentes las bacterias. ¿Y para qué no será tan bueno? Cuando se utiliza como monoterapia. Tendré que combinarlo con un. Ahí sí vamos a ver un efecto. Y ya sabemos por qué, ¿cierto? Hemos visto diagramas. Por eso es importante saber. A partir de ahí ya podemos relacionarlo. Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus, ¿no? Eso. Pues aquí tenemos imágenes, ya hemos hecho tinción gram, hemos visto, ¿no? Pseudomonas, por ejemplo, es bueno, ¿no? Pseudomonas tiene bombas, de hecho, hemos dicho que tiene bastantes bombas, entonces puede ser resistente a un aminoglucósido fácilmente, ¿ok? Mycobacterium, es importante también, tratamiento de Mycobacterium, streptomicina, ¿no? Rifampicina. Actúa sobre eso. Y por último, Streptococcus aureus sensible a meticilina, ¿no? Cuando es resistente siempre hay problemas, no puede haber una buena respuesta. ¿Listo? Entonces aquí he puesto más o menos los representativos. Sobre eso ya ustedes pueden ir ampliando. Efectos secundarios. Ahí están. Riñones. Generalmente estos aminoglucósidos se acumulan en las células renales y pueden producir eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Fallo renal. Pero cuando ocurre esto, eso es importante saber, en tratamientos prolongados a partir de las 2 semanas máximo. ¿Eso qué significa? Que un paciente con tuberculosis que tiene un tratamiento de 1 mes o de más, ¿qué revisiones tendrá que hacer? Una química sanguínea para ver creatinina y ver si sus riñones no están fallando, son controles, ¿cierto? Esto también. La mayoría del daño renal que se produce suele ser reversible aquí en riñones, pero no es un daño permanente. El que es permanente es esto. De estos hay que tener cuidado. ¿Okay? Y daño neuronal. Esto se refiere un poco con parálisis y este tipo de problemas que puede ocurrir. Pero hablamos de tiempos prolongados.
¿Ok? No tratamientos de una semana, de 10 días, ¿no? 2 semanas, un mes. Entonces hay que tener en cuenta los efectos secundarios de los aminoglucósidos. Mecanismos de resistencia. Este es mi aminoglucósido, streptomicina, nicasina, este es su estructura. ¿Qué es lo que sufre? En general, ¿cómo denominamos eso? Acilación. Para no memorizarnos, ¿no? Modificaciones químicas, eso es lo que sufren los aminoglucósidos. ¿Quién modifica el aminoglucósido? Una enzima. ¿Listo? Aminoglucósido acilasa, yo le estoy poniendo ese nombre, no se anota. Esto es una enzima. ¿Okay? Esa enzima, ¿dónde estará codificada? Por un gen. Ese gen puede estar en un plásmido, en un transposón, puede saltar al cromosoma. Entonces, la bacteria, para volverse resistente al aminoglucósido, pues puede adquirir esos genes que codifican enzimas que van a modificar al aminoglucósido. ¿Qué modificaciones? Acilación, fosforilación, adenilación. Le pueden añadir un grupo adenilo, un grupo acetilo, un grupo fosfato. De hecho, aquí están las enzimas. Si modifico al aminoglucósido, ahí está. Enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Ese es el mecanismo de resistencia más común que van a encontrar de las bacterias hacia los aminoglucósidos. ¿Listo? De ahí tienen las enzimas, de hecho, aminoglucósido, acetiltransferasa, no había sido tan difícil acilasa. Aminoglucósido, fosfotransferasa, no transfiere el grupo. Aminoglucósido, nucleotidil transferasa. ¿Listo? Estas son las enzimas, estas son sus abreviaciones que vienen de los genes. De aquí está lo que hacen. ¿Okay? ¿Listo? Ay, perdón, mi tos. Por tanto, las enzimas modificadoras de aminoglucósidos van a añadir grupos acetilo, grupos fosforilo y así. Inactivan al aminoglucósido. Este aminoglucósido ya no se puede unir al RNA ribosomal y por tanto la proteína pues se va a producir de forma normal y la bacteria pues, no va a morir. ¿No? Ese es el principal mecanismo de resistencia. Otro mecanismo de resistencia, ahí se los pongo a ver. ¿Qué es el ME? ¿Qué grupo químico es el ME? Químico que en los libros a veces en lugar de escribir la fórmula le ponen ME. Metilo, ¿no? Grupo metilo. Entonces, ¿cuál será el mecanismo de resistencia que hace la bacteria? Va a metilar, exacto. ¿Qué va a metilar? El RNA ribosomal de la subunidad pequeña. Y este RNA metilado, esto ya no va, el aminoglucósido ya no va a reconocer al RNA metilado. Ahí está el mecanismo de metilación del RNA ribosomal. Si el RNA se metila, pues el aminoglucósido ya no lo reconoce y la bacteria se vuelve resistente. Entonces hay enzimas que metilan el DNA. ¿Cuántos son los nucleótidos de un DNA? Adenina, guanina, citosina, timina. ¿En cuál de esos creen que metila? Citosina, ¿listo? Si queremos ser más precisos, citosina. Y eso ocurre en nuestras propias células, también hay un patrón de metilación, regulación epigenética y demás cosas. Bueno, no estamos en biología molecular, metilación. Un grupo metilo entra en la citosina, pues el RNA ya no puede unirse al aminoglucósido, resiste. ¿Okay? Otro mecanismo de resistencia que se les ocurra, si este es el blanco, y sabemos que el 30S está hecho de RNA y de proteína, ¿dónde más puede haber mutaciones? En la proteína. Mutaciones en el ribosoma, específicamente en el 30S. La bacteria acumula mutaciones aquí y el aminoglucósido ya no puede unirse. ¿No? Dos tipos de, bueno, hemos visto varios mecanismos, ¿no?, de resistencia. Pues ahí lo mismo, ¿no? Menciona un mecanismo de resistencia, uno. Entonces es más difícil responder eso que decir, nos seleccionen cuál de los mecanismos. ¿Vamos a dar cuenta de la diferencia? ¿Listo? Entonces, eso. Otros mecanismos de resistencia que hemos hablado, aquí están, ¿no? Las bombas que sacan el aminoglucósido y
disminución en la permeabilidad. Eso significa que si entraban por las porinas, pues disminuimos la permeabilidad. La bacteria bloquea la permeabilidad, no deja el ingreso de antibióticos. Esto de las bombas de flujo para sacar, generalmente se ve en Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria gram negativa. Esta es la bomba, el OPRF se llama, ¿no? Ese es el nombre que tiene la bomba. Entonces, ¿quién codifica esta bomba? Que es una proteína, un gen, el gen OPRF. Ese gen, ¿dónde se encuentra? Nuevamente en un plasmido, en el cromosoma, en un transposoma, ¿se entiende? Bueno, de ahí viene. Se puede transferir estos genes de forma horizontal, vertical, se puede compartir, de esta manera una bacteria se vuelve resistente. ¿Listo? Entonces, el aminoglucósido nunca llega. Bien. Entonces aquí tienen un resumen de los antibióticos de primera, segunda, tercera y el uso. ¿Ok? Ya vamos a ver un poquito, vamos a ver. En el caso de primera generación, estreptomicina, tuberculosis, ¿no? Principal tratamiento, tuberculosis, junto con la rifampicina. Segunda generación, gentamicina, que es bastante conocido. Bacilos gram negativos. En hospitales se utilizan para bacilos gram negativos. Enfermedades de bacilos gram positivos, enterobacterias, ¿no? Todo lo que son infecciones gastrointestinales principalmente. Pseudomonas, E. coli, Salmonella. ¿Listo? Okay. De ahí tienen que saber qué medios utilizo para Salmonella, ¿no? Y así con ellos que hacen todo el tiempo. De eso se trata un poco, el para qué me sirve. ¿Ok? Listo, tercera generación. Amicacina, por ejemplo, había sido estable o resistente ¿a qué? A las enzimas que modifican a los aminoglucósidos, que era el principal mecanismo de resistencia. Estas amicacinas resisten la acilación, la fosforilación, ¿no? ¿Cuál era el otro? Adenilación, creo que era, ¿no? Listo, pues resiste. Entonces, ya como criterio podemos ver, ¿no? Si vemos una paciente resistente, hemos dicho que el mecanismo más común de resistencia eran las modificaciones. Como segunda opción tendremos a estas de tercera para tratar esos casos. Y estas, ¿no? De nueva generación, por ejemplo, estas para enterobacterias multidrogoresistentes, ¿no? Estas deben ser las de última. De hecho, estas sirven para estas bacterias, las PLES, que eran bacterias que producen beta-lactamasas de espectro extendido. Esas beta-lactamasas de espectro extendido degradan todos los beta-lactámicos, todos los de esa lista de conflictos, a excepción de los carbapenémicos, ¿no? Entonces, para esos casos se puede utilizar esta de nueva generación, es una opción. ¿Okay? Un poco ahí si leen, tiene más o menos lo más importante. Otro grupo, aminoglucósidos. Siguiente grupo, macrólidos. Entonces, en los macrólidos, pues estoy resaltando que es su unidad 50. 50, ya no atacamos aquí abajo, ¿no? Nos vamos por el frente, nos rodeamos. Son 50 es. Todos los ribosomas están hechos de RNA y de proteínas, entonces su unidad 50S también tiene su RNA. Ya no será 16S, ahora es 23S. Como les digo, los números pueden olvidarse, a veces nos olvidamos. La clave está en la explicación. RNA ribosomal de la subunidad grande, de bacteriana, por allá todavía, no se acuerdan que es la 50, no nos están diciendo cuál es, ¿no? ¿Entienden? Okay. La subunidad pequeña y así. Traten de usar palabras, digamos, para explicar. Pero no suena gracioso, los que a veces no escriben, pues nada, no es una pena. Listo. ¿Qué más entonces? ¿Qué hace un macrólido? ¿Dónde se une? Al RNA ribosomal de la subunidad grande, ¿no? Del ribosoma bacteriano. Aquí se une. ¿Listo? Ahora, ¿para qué servirá ese RNA? Hemos dicho que este de aquí abajo servía para la lectura correcta, ¿no? Del RNA mensajero. En este caso, si se fijan, aquí está saliendo la proteína que recién está siendo sintetizada. Entonces, ¿qué bloquea el macrólido? La salida. Del péptido. Todos somos aminoácidos, nos empezamos a unir en cadenas, nos agarramos de las manos, hacemos como una viborita y queremos salir a cumplir nuestra función, pero alguien nos bloquea la puerta, ¿no? De salida. No podemos salir, se detiene la traducción, eso es lo que hace el macrólido.
¿Listo? La salida, ¿no? De la cadena peptídica. ¿Eso qué significa? Pues que no va a haber proteínas. O sea, esto directamente no es que aquí vamos a obtener una versión mutada, una versión alterada, deficiente, no. Directamente la proteína no se va a sintetizar porque estamos bloqueando la salida. ¿Se entiende, no? Esa es la diferencia, ahí está bloqueado todo. ¿Okay? Listo, ahí tienen un poco el mecanismo. También ingresa por porinas el macróleo. ¿Cuál será una de las diferencias? Es que hay un no grande. No necesita. Es oxígeno dependiente. Exacto, no necesita ese gradiente de electrones. Puede ingresar por porinas otros tipos de transportadores. Eso quiere decir que se puede utilizar, ¿no? En casos de bacterias anaerobias. Hay una diferencia. ¿Qué más? Inhibe la translocación, la elongación y la síntesis de proteínas. ¿Eso qué significa? Que este ribosoma tiene que ir moviéndose, ¿no? Tiene que ir saltando, ir leyendo todo el RNA. ¿Qué pasa si bloqueamos la salida? Ya no va a ir avanzando. Es como un tractor, ¿no? Le metemos ahí, tapamos algo, el escape, ya no puede salir nada, pues se detiene. Eso es la translocación, ¿no? Cuando el ribosoma va avanzando. Va como un tractor, ¿no? Va avanzando y va echando humo, ¿no? Por aquí más o menos, que es la proteína. Tapamos eso, ya no avanza. Se bloquea la translocación. No hay elongación, la proteína de la cadena no se forma y se inhibe la síntesis de proteínas. Y eso. No estamos alterando la membrana ni la estructura de la pared, nada. Simplemente estamos deteniendo la síntesis de proteínas. Aparte de que la unión de esto con la subunidad grande había sido reversible. ¿Listo? Entonces, si desaparece el macrólido, otra vez, ¿no? Empieza la traducción. La bacteria no muere, ¿cierto? ¿Listo? Por eso es un bacteriostático. ¿Okay? Detiene el crecimiento bacteriano. Para que una bacteria crezca necesita proteínas. Sintetizar sus propias proteínas para alimentarse. En el metabolismo sabemos que hay enzimas para degradar la glucosa y todas esas proteínas se dejan de sintetizar y la bacteria se queda como en huelga de hambre, ¿no? ¿Tienen? Ahí, estática. No está muerta, resistirá un tiempo, ¿no? ¿Cuánto habrá sido lo más que resiste? Hasta que vienen los macrófagos y se la comen, ¿no? Ya está, y ahí termina la existencia de la bacteria. Sin embargo, el que hace el trabajo son los macrófagos, no el antibiótico. El antibiótico no la aniquila, solo la mantiene inactiva. ¿Listo? ¿Se entiende, verdad? Sí. La diferencia entre bacteriostático y bactericida. Listo. Tenemos los fármacos. Aquí tenemos algunos conocidos entre los macrólidos: eritromicina, claritromicina, acitromicina. Hasta ahí son los más conocidos, ¿no? Están clasificados ya no por generaciones. Ahorita vamos a explicar eso. Estos son como los últimos, ¿no? Son derivados, cetólidos incluso, y derivados de macrólidos. Eritromicina, espiramicina, son como que los últimos. Entonces, ¿cómo se clasifican? De acuerdo a este número, 14, 15, 16. Macrólidos, miembros con 14 miembros, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere? Este es el macrólido más conocido, la eritromicina. Y este macrólido tiene un anillo, al igual que el anillo betalactámico. ¿Recuerdan? Todos los betalactámicos tenían ese anillo. Este es el anillo. Lo voy a dibujar así. ¿Listo? Es esto lo que tienen en común todos los macrólidos. Y si cuentan los átomos que forman parte de este anillo, ¿cuántos serán esos átomos? 14, por eso pertenecen al grupo de los 14. ¿Listo? Y en esos están la eritromicina y la claritromicina. Ejemplo de otro, este es la acitromicina. ¿Cuántos tendrá? 15, ¿ven su anillo? Tiene aquí, no creo, una diferencia. La diferencia de esto que tiene uno más. Si cuentan, 15. Y así. ¿Listo? De eso se trata, así se clasifican. No me acuerdo bien cómo se llama el anillo. ¿Okay? Tampoco vamos a meternos esa parte. De mucha química orgánica. Un poco para darle sentido de cómo están clasificados y cómo se van modificando.
Aquí fíjense, hasta acitromicina le han añadido sus dos grupos más, ¿no? Hay modificaciones que pueden hacerles más resistente, menos resistente. Entonces aquí ya tenemos la clasificación, hay de 16, ¿no? 14, 15, 16 y los derivados. Están los nombres y para qué sirven. ¿Okay? Gram positivos, ¿qué más? Gram negativos, gram positivos. En este caso se pueden combinar también. ¿Qué más? Aquí están las actividades. Generalmente se utilizan para bacterias atípicas. Aquí tenemos algunas. Streptococcus pneumoniae. ¿Para qué no son buenas? Gram negativos en general, ¿no? Los que producen enfermedades gastrointestinales y los que son resistentes a meticilina. ¿Listo? Sin embargo, si uno no puede encontrar la tabla así, nosotros para recordar un poco el tratamiento, vamos a hablar de bacterias más comunes. Primero, es bueno para estos. Streptococcus pyogenes, Pneumoniae, Agalactiae. De aquí, ¿cuál es el más conocido? Este produce neumonía en los hospitales, ¿no? Y demás. Este también puede producir enfermedades. Y para bacterias atípicas, aquí entran las atípicas, que pueden producir neumonía algunas, Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, y otras más, ¿no? ¿Okay? Pero enfoquémonos en eso. Veamos un poquito aquí. Streptococos, entonces. Ahí están los streptococos. En el caso de neumonía sabemos que son diplococos, ¿no? Alargados, gram positivos. Ahora aquí entra un poco el criterio que siempre vemos, o que deberíamos ver. ¿Okay? Muchas veces una persona, lo que les mencionaba, por falta de recursos, no va a ir al médico, va a tener un resfrío, tos, fiebre, y les va a pedir pues, algo, que les den algo, ¿no? Y cuando muchas de las enfermedades respiratorias generalmente son causadas por virus, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren cubrir todas las variables, porque esa persona no va a venir con sus resultados de laboratorio, entonces jamás le van a dar como primera opción, porque un macrólido es de amplio espectro. ¿Listo? De amplio espectro, primero. Y hay otras opciones más sencillitas de antibiótico que pueden abarcar las infecciones respiratorias. Ahí están los beta-lactámicos, hemos clasificado, ¿no? Algunas que eran para gram positivos. Las cefalosporinas. Recuerda que a medida que aumentábamos la generación, tenían mayor efecto en gram negativos, ¿no? Al principio eran gram positivos. Podría ser una cefalosporina de primera, de segunda, un poco para abarcar esta parte. El macrólido generalmente se emplea para otros casos más graves. ¿Okay? Eso como criterio, y de ahí nace un poco el meme este, ¿no? ¿Debido ver el video? El antibiótico con ya no es flora intestinal, ¿no? Microbiota se llama ahora. Y mientras tanto la enfermedad viral ahí, causando la fiebre y todo eso. Y esto va un poco en efectos secundarios. Un macrólido, al ser de amplio espectro y al tener una buena potencia antibacteriana, ¿a qué va a afectar? Eso es lo que nos va a fulminar principalmente. Si es que tomamos así, porque sí, o para cualquier resfrío nos metemos un macrólido, ¿listo? No es bueno, ¿no? Sobre el tema del COVID, yo recuerdo que a muchos medicaban sí, pero no sé por qué sería recomendable, porque no estaban, digamos, diagnosticadas, pero muchas personas lo hacían. El tema de la pandemia es un caso especial, ¿no? Del que tenemos que aprender, porque pueden haber nuevas enfermedades. ¿Qué ocurrió en el caso de la pandemia? Sobre todo las enfermedades de base era lo que daba más miedo. Aunque igual todos estábamos asustados, ¿no? Nos contagiamos, por los años que estemos, teníamos miedo. Entonces, lo que ocurre en el SARS-CoV-2 es que infecta vías respiratorias altas y bajas. Cuando llega a ser bajo, ya llega a los pulmones. ¿Qué hace un virus? Infecta las células, se replica dentro, las células se lizan y generamos más virus. Eso produce inflamación. Y a la vez hace que el tejido sea un sitio apropiado para que puedan crecer bacterias. ¿Listo? Entonces, no es que la neumonía era ocasionada específicamente por el virus, sino que el virus propicia un ambiente de daño en sus pulmones y es ahí donde aprovechaban las bacterias para crecer. No en todos los casos ocurría eso.
Y por eso es que nos daban acitromicina, como era de amplio espectro, como tratamiento más o menos para preventivo, ¿no? Para evitar complicaciones. Ese era un poco el enfoque que han tenido. No había pues, un tratamiento claro, ¿no? Hasta ese medicamento para caballos hemos tomado, pues si me acuerdo. Ese era el problema. En algunos casos tomaban beta-lactámicos, tampoco había mucho problema, igual había un buen efecto. Era más que todo el caos que ha reinado en nuestro ambiente. Y por culpa de la pandemia, ¿creen ustedes que los mecanismos de resistencia hayan aumentado? Sí. Obviamente que sí, no todos íbamos a la farmacia, nos metíamos acitromicina cuando quizás solo necesitábamos caldo de pollo y descanso, ¿no? Obviamente en casos con enfermedad de base sí, ¿no? Diabetes y otras, ahí sí era más peligroso, ¿no? Pero es la falta de un esquema de tratamiento ha ocasionado eso. ¿Qué otra cosa ha ocasionado el SARS-CoV-2, la pandemia? Además de meternos fármacos así muy fuertes, ivermectina, nos hemos metido. Todo queríamos, ¿no? Tomar con tal de curarnos al día siguiente, cuando quizás solo era resfrío. ¿Qué otro problema ha tenido el SARS-CoV-2 que hoy en día lo estamos viviendo? Además de la resistencia a los antimicrobianos, las vacunas. Entonces los niños que han nacido, las madres no los han llevado a los hospitales a hacerse vacunar por miedo a que se contagien en el hospital. Entonces esos 2 años al menos, o ese año, los niños, nada de vacunas. Por eso es que hay ahora sarampión y otro tipo, ¿no?, de enfermedades que antes no habían vuelto. Y otra vez hayan aprovechado los antivacunas, también han hecho todo su show, ¿no? De que, ¿se acuerdan? Como un caos, ¿no? Es bonito recordar ahora. Ese rato era como que no. Pero así vamos superando también. Muchos de los recuerdos, a veces así, fuertes, pasan, ¿no? Todo pasa, eso tienen que recordar, ¿no? No siempre es así, ¿okay? De hecho, las clases virtuales eran una novedad, ¿no? Yo entraba en mi casa y era como que, oh, les puedo hablar a todos, y si no me escuchan, probando, ¿no? Era como que novedad, ahora volvemos y nada que ver, ¿no? Al menos esta experiencia no me ha gustado, es como que necesito salir, o estar otra vez en casa dando clases. ¿Listo? ¿Qué otra propiedad tienen? ¿Eso qué significa? Que si tomamos un macrólido mucho tiempo, ¿qué vamos a tener que restituir? Entonces, después de eso, tendremos que tomar probióticos, ¿no? Y sobrecitos un poco para evitar efectos secundarios, diarrea, vómitos, dolor gastrointestinal, tiempos prolongados sobre todo. ¿Qué propiedad tienen los macrólidos? Además de actuar sobre la bacteria, también puede ingresar, ¿qué será esto? Se está comiendo a las bacterias, ¿no? Es un macrófago, ¿listo? Un fagocito. Entonces, los macrólidos tienen esa propiedad, se distribuyen bastante bien y pueden ingresar incluso en los macrófagos. Entonces, un macrófago aquí está peleando con todas las bacterias, entonces viene, ¿no?, el macrólido a ayudar. Ingresa y puede tener esa acción bactericida dentro del macrófago. No solo dentro de los macrófagos, sino también todos estos, ¿no?, que participan en la primera línea de defensa, neutrófilos, células epiteliales, el primer contacto de la bacteria. ¿Listo? Ahí. Potencia un poco eso. Efectos secundarios, ¿no? Lo más obvio, va a ser tan potente y de amplio espectro. Esto es lo primero que va a sufrir. ¿Listo? Todas las bacterias de la microbiota van a morir y pues, por eso hay que tener cuidado, ¿no?, de reponer cuando no consume. Resistencia. Macrólidos. ¿Ven este ME? Ventilar. En este caso, que se va a metilar el RNA ribosomal de la subunidad grande, de esa manera el macrólido ya no va a poder unirse, y ya está, ¿no? Resistencia. Ese es el más común. No hay muchas enzimas que modifiquen macrólidos. Van a encontrar enzimas si buscan, pero son mecanismos poco comunes de resistencia. Este es el más común. Metilación del RNA ribosomal. ¿Qué otro mecanismo común? Esto, ¿no? Las bombas. Nuevamente ingresa el macrólido y una bomba lo puede sacar. Esta imagen yo lo he sacado de qué bacteria será esta, gram positiva o gram negativa. Negativa. Gram negativa, ¿no? Sí, creo que me he equivocado en esta parte. Voy a cambiar la diapositiva. Se supone que esta era una gram positiva. ¿Listo? Entonces una gram positiva tiene peptidoglicano grueso y hay gram positivas que producen glicocálidos afuera, una cápsula.
¿Cuál era esa bacteria que produce cápsula, que hemos visto que era la más conocida? Formaba diplococos, lanceolados grampositivos, que producen neumonía. Streptococcus pneumoniae. Esto es el que produce aquí una capa de cápsula polisacárida. ¿Okay? Entonces, generalmente los macrólidos pueden ingresar. ¿Listo? De hecho, hay aquí un mecanismo bastante curioso. El Streptococcus pneumoniae produce neumolicinas. Eso quiere decir que de su interior libera enzimas al exterior. Esas neumolicinas producen, por ejemplo, hemólisis en el agar sangre. Hemolizan la sangre y es un factor de virulencia. Entonces, en el caso del Streptococcus pneumoniae, creo que lo pongo aquí, no lo pongo, Streptococcus pneumoniae, al producir esas neumolicinas, que son un factor de virulencia, van a abrir, ¿se dan cuenta? Tiene que salir la neumolicina, entonces abre una compuerta para que salga la neumolicina y es ahí donde aprovecha el macrólido para ingresar. Aquí no hay electrones, no hay muchas porinas tampoco. Entonces, ¿qué hace el Streptococcus pneumoniae? Sintetiza bombas para sacar el macrólido y ese es un mecanismo de resistencia. El segundo más común, el primero es eso, ventilación en el aire. ¿Listo? Ahí tienen un resumen: blanco terapéutico, tipo de acción, bacteriostático, el mecanismo de acción, etcétera, etcétera. ¿Para qué tipo de patógeno sirve? ¿Okay? Tiene bastante actividad intracelular, ¿no? Hemos dicho que puede ingresar incluso al macrófagos y todo aquello. Bombas de flujo, ventilación. Esos son los dos mecanismos de resistencia más comunes. Bueno, aquí igual podemos verificar eritromicina, claritromicina, acitromicina, los más conocidos, hay más. Ahí tienen un poquito, algunas diferencias en instabilidad, en vida media. Esto, por ejemplo, hay que tener cuidado. Por eso la acitromicina a veces una vez al día se toma. Si vamos tomando más seguido, ¿no? Ya. Entonces, todo eso. ¿Okay? Nada más. Ya está. Entonces ya hemos abordado esos dos grupos. De eso recuerden mecanismos. Un caso clínico vamos a poner en relación a esto también. ¿Listo? Y nada más. De eso se trata un poco esta parte. Terminamos todo lo que es antibióticos. Nos faltan ya dos grupos más. Y nos metemos a otro tema. Metabolismo hay que estudiar también. Y esterilización y desinfección, otro tema importante para tener que aplicar en algún momento en industria y eso. Pues estamos ahí.